Dios les bendiga muchísimo. ¿Cómo está usted? Saluda a la persona que tiene al lado. Hoy es un día súper especial. Yo le invito a que vaya a Marcos 7:1. Marcos 7:1. Le voy a pedir a la gente de audiovisuales, a los hermanos de audiovisuales, que me ayuden con el texto, que lo voy a estar leyendo en la versión NTV. Y dice así. Marcos 7:1, búscalo en su Biblia, no importa la versión que tenga. Dice: cierto día, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de su mano, como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esta es solo una de tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no siguen nuestras tradiciones? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Jesús contestó: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandato de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Amén. Los fariseos eran los religiosos de la época y estaban llenos de costumbres, repita conmigo, costumbres, tradiciones. Estaban llenos, y al ver que los discípulos de Jesús no estaban tan llenos de tradiciones, les generó incomodidad y le hicieron esa pregunta a Jesús: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y Jesús les responde como sabía hacerlo. Les respondió con una palabra que está en Isaías. ¿Con qué les respondió Jesús? Con la palabra. Jesús no se puso a discutir con ellos. Jesús no habló de acuerdo a su necedad. Jesús les habló con la palabra. A los líderes religiosos de la época, un carpintero que enseñaba viene y les dice: bien decía Isaías de ustedes, hipócritas, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y les dice: ustedes enseñan la tradición y han quitado lugar a la palabra para enseñar la tradición. Aquí vemos un clásico problema de mentalidad religiosa. La mentalidad religiosa siempre pone la forma antes que el fondo. La mentalidad religiosa siempre pone cualquier otra cosa antes que a Dios. La mentalidad religiosa siempre está poniendo sus costumbres, sus vacas sagradas antes que la palabra. Hoy estamos conmemorando 500 años, repita conmigo, 500 años de lo que fue la Reforma Protestante. ¿Y qué es esto de la Reforma Protestante? Fue un antes y un después en la Iglesia de Cristo. Martín Lutero, un sacerdote católico, tuvo un encuentro con la palabra. Escuche bien, Martín Lutero, un sacerdote católico, tuvo un encuentro con la palabra. Mi querido hermano, nadie que tenga un encuentro con la palabra
sigue siendo el mismo. Una discípula en estos días, en medio de una de nuestras reuniones, lanzó la expresión: la vida se me está enredando, no entiendo a Dios, mi cabeza está vuelta, y lanzó una expresión muy costeña y muy popular, que no voy a lanzar. Pero cuando ella dijo así, todo el mundo dijo, y yo le dije, te felicito, qué bueno, vas por buen camino. Eso quiere decir que Dios está cambiando tu forma de pensar, Dios está metido en el asunto, Dios está haciendo ajustes. Y cuando Dios hace ajustes, la cosa no sigue igual. La vida se nos revuelve porque Dios está haciendo ajustes. Y este sacerdote católico, Martín Lutero, que tuvo un encuentro con la palabra, él comparó las costumbres de su dogma, de lo que él creía, con la palabra de Dios. Y halló inconsistencia, a tal punto que el 31 de octubre de 1517 decidió clavar en la puerta de la catedral de su ciudad 95 tesis en contra del dogma y el catecismo católico. Dogma que hasta hoy se mantiene. Creemos que no se mantiene igual, el catecismo sigue igual. Aunque la gente lo practique o no, sigue igual. Y lo que detonó esa bomba en él fueron las llamadas indulgencias. Repita conmigo, indulgencia. Y quiero decirle algo, yo en esta mañana no voy a hablar en contra de la Iglesia Católica, yo me estoy refiriendo simplemente a la historia. No es contra la Iglesia Católica esta predicación de hoy. Más bien, al final usted se va a dar cuenta que tiene más que ver con nosotros que con la Iglesia Católica. ¿Ok? Pero sí queremos referirnos a lo que pasó a la historia, porque no podemos obviarla. Y quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Mis queridos hermanos, este señor dijo, aquí hay cosas que no están bien. El hombre empezó a estudiar el libro de Romanos, y Romanos habla de la justificación por la fe. Pero la indulgencia hablaba de la justificación por dinero. Tú pagabas y tu pecado era perdonado temporalmente. Y no solo eso, tú podías pagar también por tu familia. Y todo eso está en el Catecismo 1471. Ese es el dogma, la doctrina del Catecismo Católico. Usted lo puede buscar y se va a dar cuenta en qué cree la Iglesia Católica. Y se profesó fuerte en este tiempo, eso detonó un sinsabor en Martín Lutero. Él empezó a estudiar las Escrituras, se metió en ella, saca las 95 tesis y lo llaman a juicio. Cuando esto pasa, 100 años antes, escuche bien, 100 años antes había existido un muchacho que se llamaba Juan Hus, que también trató de hacer lo mismo, que también predicaba la palabra, que se convirtió en luz porque predicaba la palabra de verdad. A este también lo llamaron a juicio, pero luego de decir que él prefería honrar a Dios antes que a los hombres, lo quemaron vivo. Juan Hus. Mucho se habla de Martín Lutero, pero antes de Martín Lutero, Juan Hus y John Wycliffe fueron ¿cómo es? Predecedores. No depravadores, no. Precursores de lo que iba a pasar en la vida de Martín y lo que traería por toda Europa esta revolución llamada la Reforma Protestante. Un amigo de Martín Lutero le consiguió un salvoconducto, él no iba a salir vivo de esa reunión. Entonces aseguraron
le dieron un salvoconducto, él va, se presenta ante el rey, se presenta ante el papa y le dicen, retráctate de lo que dijiste. Y Johncito, tienes el texto. Ok. Y quiero que lea las palabras de Martín Lutero ante el papa. Y quiero que usted se ponga por un momento, sabiendo que usted seguía, digamos, al pastor Iván, y saber que hace años atrás a él lo quemaron por hacer lo que voy a hacer ahora, por decir, sigo en mi creencia. Y miren lo que dice la respuesta de Martín, dice, a menos que no esté convencido mediante el testimonio de ¿qué? De las Escrituras, o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho. Hey, tienes al Papa al frente. Y déjame decirte que la voz del Papa en ese contexto es infalible. Él decía, mátenlo y ni con salvoconducto, simplemente te mataba. Y dice, me mantengo firme en las Escrituras, a las que he adoptado como mi guía. Wow. Mi conciencia, y grábese eso, mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. Y no puedo ni quiero revocar nada reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Y termina diciendo, yo me imagino que ahí tragó, que Dios me ayude. Amén. Al salir, a este tipo lo iba a matar. El rey dijo, el que lo mate queda libre de culpa. No se preocupe que no va para la cárcel. Es un hereje por defender la veracidad de las Escrituras y no las costumbres de los hombres. Algo parecido a lo que leímos ahorita en Mateo 7. Y pasa que Martín sale de ese lugar, del juicio, y sorpresivamente es secuestrado. Su propio amigo, que había buscado el salvoconducto para él, no creyó en que la iglesia lo iba a mantener con vida y lo secuestró. Se lo llevó y lo escondió por 3 años en su castillo. Ahí Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán. Y le voy a explicar qué pasaba en la época. En esa época había oscurantismo. O sea, la verdad no había sido revelada porque estaba guardada. La gente no tenía acceso a la Biblia. Los únicos que tenían acceso a la Biblia eran los monjes. Ellos hablaban latín. Tenían acceso a la literatura. La gente estaba en oscurantismo. La gente no tenía acceso a la palabra. Y pasa algo. Cuando no hay luz, ¿qué hay? Y eso era lo que había en la época. Había un dominio total de la iglesia, del poder. Y aún la palabra no había sido expuesta a los hombres. Este monje reacciona de la forma en que reacciona, sale guardado, es escondido, traduce al alemán la Biblia y ¡pum! Empieza la reforma. Cuando la gente empieza a leer la Biblia, cuando empieza a leer los escritos y los libros de Martín Lutero, se revolucionó el asunto. Esto trajo consigo lo que hoy estamos celebrando, la Reforma Protestante. Y con el paso del tiempo se hizo necesario resumir todo este nuevo entendimiento teológico, todo este nuevo entendimiento de Dios, con tal de que otros pudieran visualizarlo de una manera sencilla, pero no simplista. Esto dio origen a las 5 famosas frases, las 5 solas. Repita conmigo, las 5 solas. Ahí están las 5 solas. Repita conmigo, sola Escritura, solo por la fe, solo por la gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Hoy, antes de dejar este micrófono, ojalá usted pueda en su casa investigar acerca de esto y pueda aprenderse esas 5 solas, porque déjala ahí, deja las 5 solas. Pasa algo con las 5 solas, es base
de nuestro dogma, de nuestra fe. Es en lo que básicamente usted y yo creemos. Así que sería interesante que usted se las aprendiera de memoria. Y quiero que veamos la sola Escritura. Hoy estamos, el 31 de octubre, todos los 31 de octubre celebramos el Día de la Biblia. Los niños, todo lo que hicieron, lo hicieron en base a la Biblia. La alabanza, no sé si se dio cuenta, toda era Biblia. Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. ¿Ok? Todo era Biblia. El verso de Filipenses, aunque un ejército, Salmo 3. Tú eres mi rock, ¿cómo es? Tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Usted aprendió Biblia hoy con la alabanza. Se aprendió 3 pasajes. Y después cantamos una canción que no está literal en la Biblia, pero que sí exalta lo que es ella. Tu palabra es miel, tu palabra es, mejor dicho, todo lo que es la palabra. La importancia de la Escritura. Dígale a la persona que tiene al lado, la importancia de la Escritura. Mi querido hermano, en el verso de Marcos 7 que estuvimos leyendo al inicio, vemos cómo los fariseos reemplazaron la Escritura por las tradiciones. En esta historia de la Reforma Protestante vemos cómo la iglesia cayó en oscuridad por reemplazar las Escrituras por dogmas y cosas de hombre, acuerdos de hombre. Pero yo quiero traer a colación hoy y a nuestras vidas, ¿por qué estamos reemplazando las Escrituras? A 500 años de la Reforma Protestante, creo que la iglesia necesita una reforma. Esto es algo muy personal. Tenemos que volver a las Escrituras. No hay otra. Segunda de Pedro 1, 19, 21 dice, lo puede buscar, lo pueden poner allí. Dice segunda de Pedro 1, 19, 21, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta es una palabra muy conocida por todos. Sabemos que la Biblia es la palabra profética más segura. Pero me impacta la parte B de ese versículo que dice, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Sabes cuál es ese lugar oscuro? Tu corazón y mi corazón sin la palabra. Entre nuestra jerga cristiana hablamos de que nosotros somos luz, porque Jesús nos dijo que nosotros somos la luz del mundo. Pero déjame decirte que no hay luz si no hay palabra. Ella es la antorcha, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Porque en esencia nuestro pecado nos trae oscuridad, nos trae tiniebla. Y si hay la ausencia de la luz, ¿qué va a haber? Oscuridad. Puedes tener muy buenas intenciones en Cristo. Puedes orar, puedes evangelizar, puedes cantarte todas las canciones de Hillsong, Marcos Witt y todo el que tú quieras. Pero si hay ausencia de palabra, se va a manifestar tu oscuridad, mi oscuridad. Ella es la antorcha que ilumina nuestros corazones. Amén. Mis hermanos, les vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué estamos reemplazando la Escritura? Hazte la pregunta. Quizás la estás reemplazando o la estoy reemplazando por música, por alabanza. Me acuerdo de Billy Graham, una vez lo criticaron, decían, es que él llena estadios y todo lo que pasa porque él siempre tiene un tecladista, pone música y una coral grande y claro, la gente se conmueve y pasa todo lo que pasa. El mundo criticando lo que Billy Graham, un predicador muy famoso en Estados Unidos, hacía. Al siguiente día de su campaña evangelística dijo, vamos sin música.
Eso es creer en el poder de la palabra. Te hago una pregunta, ¿estarías dispuesto a venir a un servicio de adoración sin música? ¿Cómo adora un sordo mudo? Con sus sentidos, que no tiene. A veces nos dejamos seducir por lo bonito de la música. La música es el arte perfecto y la música a todos nos gusta, seduce nuestros oídos. Pero ojo, ¿qué canciones cristianas? Olvídate de las mundanas. Vamos a hablar aquí entre cristianos. ¿Qué canciones cristianas estás cantando? Hay canciones, mi hermano, qué pena, pero no edifican, simplemente entretienen. Hay canciones que no van a traer algo a tu vida y simplemente porque no están aferradas a la palabra. Ahora es fácil coger cualquier canción cristiana, ponerla a la luz de la palabra y ver sus errores doctrinales. Muy fácil. Y hay de que tú digas algo, te caen 100 cristianos. Pero ¿quién defiende las Escrituras como lo defendió Jesús delante de los fariseos? ¿Quién defiende las Escrituras como lo defendió Martín Lutero delante del Papa? Necesitamos apasionarnos por las Escrituras, por la verdad. No por nuestra costumbre religiosa, no por nuestra forma. ¿Usted algún día ha escuchado los himnos? Lo más seguro es que no encuentre errores doctrinales en un himno, porque fueron escritos con el fin. Mire el propósito del himno. El propósito del himno no era ni siquiera adorar al Señor. ¿Sabía eso? Era con el fin era una estrategia para discipular, para enseñar palabra, pero a través de la música. El himno es más para discipulado. No sé cuántos himnos se sabe usted, pero apréndase unos cuantos. Y hay temáticos, hay de guerra espiritual. Yo me sé uno de guerra espiritual que dice: estad por Cristo firme, soldados de la cruz, alzados la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria con Él por capitán, por Él serán vencidas las huestes de Satán. Y ahí uno empieza a leer los himnos y descubre que todo apunta a la palabra. Juan Grande es el que, digamos que uno de los más conocidos. Usted analiza y ve cómo los cielos cuentan su gloria. ¿Por qué están reemplazando la palabra, mi querido hermano? Por una prédica de tu predicador favorito. Ahorita hablábamos de las indulgencias. Criticando lo que hizo, y creo que todavía sigue haciendo, porque sigue en su catecismo la Iglesia Católica. Pero, ojo, ¿has escuchado esto? Ven, pacta por tu milagro. Indulgencia evangélica. ¿Quién se levanta? ¿Quién es el valiente que se va a levantar en contra de la indulgencia evangélica? Me impactó Pastor José Raúl, que estuvo con nosotros, y por eso lo honré ese día. Porque casi siempre que hay seminarios de finanzas y estos asuntos, aprovechan para recoger una buena ofrenda. Y enseñar a la gente a dar y a apartar. Pastor José Raúl nos enseñó primeramente a administrar lo que Dios nos ha dado. Y segundo, a darle a Dios lo que es de Dios. Pero no con el propósito de levantar una gran ofrenda, sino a través de las Escrituras. Y para un predicador, aprovechando que no está aquí, es una tentación, porque él sabe que si ese día, por más que predique bien, no se recoge una buena ofrenda, es posible que a él no le den una buena ofrenda. Pero él sabe también que si manipula la situación, él puede recoger una excelente ofrenda e irse muy bendecido de este lugar económicamente. Cada quien tiene una tentación diferente, ¿verdad? Y me impactó que el hombre simplemente enseñó las Escrituras, no importando si le daban, si no le daban. Eso es un corazón genuino. Amén. Por eso lo vamos a invitar al campamento. Anhelamos y ore por eso, porque cada joven que vaya a ese campamento tenga un encuentro con la palabra.
persona que se encuentre con la palabra, persona que se le revuelve y se le vuelve nada a la vida. Los planes le cambian. El que estaba pensando en irse para China, Dios viene y se lo revuelve. ¿Sí o no, Alex? Te bendigo. Dios viene y te cambia toda tu perspectiva de vida, tus planes. ¿Por qué estamos sustituyendo la palabra? Por costumbres. ¿Por qué estás sustituyendo? Por ministerio. Por entretenimiento. ¿Por qué estás sustituyendo la palabra? Ahora, este verso de 2 de Pedro 1, 19 al 21, puede buscarlo otra vez, deja ver claro algo importante, mi querido hermano. En el verso 20 dice, entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Voy a sacarme de este contexto para que usted no se sienta, para que vea usted lo chévere que somos nosotros, pero no me voy a ir al contexto cincelejano. Es impresionante ver a la gente en Cincelejo buscar pastores y hermanos que oran para que les dé una palabra profética. Eso aquí no pasa. Tenemos la palabra profética más segura. Y si tú estás reemplazando la palabra por la oración de alguien o porque alguien te hable al oído, simplemente es porque no tienes tu conciencia atada, no tienes tu vida atada a la palabra. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios? Lee en voz alta la palabra. Como la quieres escuchar audiblemente, lee en voz alta la palabra. Palabra profética más segura. ¿Y por qué dirá más segura? ¿Por qué dirá más segura? Debe haber una que entonces es insegura. ¿Cierto? Yo no digo que Pastor John no me pueda dar una palabra que venga de parte de Dios, pero es posible que sus emociones lo traicionen. O es posible que al saber mi situación, su conocimiento de mí mismo lo traicione. Cuando a mí me dicen ora por alguien, yo prefiero no saber nada de esa persona. No es que no me digas nada. Le digo yo, no me digas nada, vamos a orar. Que Dios se encargue del asunto. Tenemos que quitarnos nosotros y poner las escrituras. Tenemos que quitarnos nosotros y ponerlo a Él. Luego dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Ni tú ni yo tenemos la interpretación de la palabra. Repite conmigo. Ni tú ni yo tenemos la interpretación de la palabra. Ella se interpreta a sí misma. ¿Y sabes cómo se interpreta a sí misma? Toda la escritura tiene concordancia. ¿Sí te has dado cuenta? Ella solita se interpreta. A veces creemos, y bueno, eso fue uno de los errores de la época medieval del oscurantismo. ¿Sabes cómo interpretaban la escritura? Por alegoría. Decían, por ejemplo, el buen samaritano eres tú. El sacerdote es no sé qué. Entonces a todo le llevaba una explicación de su contexto. No, el buen samaritano era el buen samaritano. El buen samaritano, déjame decirte que es el buen samaritano. Y el sacerdote es el sacerdote. Porque es que los samaritanos y los judíos tenían lío. ¿Y cómo que buen samaritano iba a hacerle un bien a un judío? La palabra significa lo que ella está diciendo. No inventemos películas de terror. No le añadas ni le quitas a la palabra. La palabra es lo que el texto está diciendo. Aunque tú la puedas aplicar de 1000 formas a tu vida. Una cosa es la aplicación, pero otra cosa es la interpretación. Y a veces confundimos. ¿Qué significa esto para ti?
No, para mí significa que Dios... ¿Y esto para ti? ¿Vieron? La palabra significa para todos algo diferente. No, Señor. La palabra significa una sola cosa. Solo que se puede aplicar de 1000 formas. ¿Ok? Luego dice, porque nunca fue traída por voluntad humana. Mis hermanos, tenemos este regalo precioso de la palabra. Fue la forma en que Dios se manifestó a nosotros los hombres. Y ahora mismo estamos viviendo en un analfabetismo bíblico. Si no, denle una Biblia a cualquiera de nosotros, me incluyo, y póngalo a buscar, por ejemplo, Oseas, Miqueas, para que usted que se... Porque estamos acostumbrados a que Google nos haga el favor. Y yo estaba meditando en esto. Y ojo, no, porque esto también se nos puede volver un rito, una costumbre o una tradición. Si no tienes la Biblia física, no es de Dios. Hey, hoy no te estoy predicando con una Biblia física, estoy usando mi iPad. Aquí tengo mi Biblia, tengo mi máquina de escribir, tengo los pedales de mi guitarra y todo. Tengo de todo ahí. Pero es necesario ir al texto. Es necesario ubicarse en el texto. No que Google nos haga el favor. Y yo estaba meditando en algo. Va a haber un momento, la Biblia dice que va a haber un momento donde no vamos a poder recurrir a la palabra, donde va a ser quitada, donde va a ser destruida, donde no nos va a permitir buscar a Dios. Y yo meditaba, ¿qué tal si todos nos descuidamos? Simplemente ponemos nuestra confianza en que la tenemos aquí en 7200 versiones. Pero, con todo esto de la informática, a mí me gusta el cuento, no sé nada, Johncito sí sabe más. De la informática y esos asuntos, desaparece el papel y luego Google manda un error a nuestras computadoras y laptops. Mac me pasa mandando errores. Yo tengo un computador, tengo mi tarjeta de sonido viejita y cada rato me manda errores para que yo tenga que actualizarme. Para ellos es fácil, el mundo digital es de ceros, ¿cierto, mi querido amigo? Ceros y unos, es fácil para ellos. Ellos pueden mandar un error y desaparecer toda esa información en la que confiamos y en la que nunca estudiamos. Porque Satanás es astuto. Ahora nos las está dando y nos está poniendo todas las facilidades. Hay traducciones de la Biblia, dice el pastor, que traen errores. Hay muy buenas traducciones actuales de la Biblia. Tenemos que entender que la Biblia no fue escrita en nuestro idioma. Eso hace complejo el estudio de la Biblia para nosotros. Hay pasajes de la Biblia, hermano, me confieso, que yo no entiendo. Eso quiere decir que me tengo que esforzar más para ver qué era lo que pasaba en contexto, para averiguar cada palabra. Tengo que ir al original. Para nosotros es un lío la Biblia porque no fue escrita en nuestro contexto ni en nuestro idioma. Pero tenemos que esforzarnos porque fue la forma en que Dios se manifestó a los hombres. Es su revelación. A veces usamos bastante la palabra revelación. Nos encanta la palabra revelación, ¿verdad? Pero realmente la palabra revelación la usamos para hablar de iluminación, porque ya la revelación está y es la palabra. Ya no hay nada nuevo. Tú revelas lo nuevo. Ahora Dios ilumina lo que tus ojos no habían visto. La palabra estaba, solo que Martín Lutero no la había visto. La palabra estaba, solo que él no la había visto. Cuando alguien viene, tengo una revelación del Señor, eso tiene 2000 años. Lo que pasa es que tú no lo habías visto, ni yo tampoco. Entonces lo que hay es una iluminación, no una revelación. A veces esas palabras tienden a impresionar al otro. Una revelación de Dios. Si tiene una revelación, vamos a abrirte Apocalipsis 2 y vamos a meterlo en el compendio. Amén. Si es algo nuevo, entonces, bueno, le faltó a la Biblia el pedazo que Dios te dio, vamos a metérselo. Todo está en la palabra, mi hermano.
Busquémosla a ella, volvamos a ella, enamorémonos de ella y defendamos las Escrituras. Hay Johncito, una lámina de una frase de Martín Lutero que dice: la iglesia no determina lo que enseña la Escritura, es la Escritura quien determina lo que enseña la iglesia. Otra. Cualquier enseñanza que no se encuadre con las Escrituras debe ser desechada. Aunque haga llover milagros todos los días, dejas ahí. Mis queridos hermanos, esto no es un problema de hoy. Esto viene de hace años. ¿Sabe por qué? Porque el corazón del hombre siempre tiene las mismas tendencias, desde Adán. Siempre tiende a lo mismo, a reemplazar a Dios por dioses, a reemplazar sus escrituras y sus ordenanzas por tradiciones, a no enseñar lo que dice la palabra, sino lo que el hombre quiere oír. ¿Sabes qué hace un predicador lobo? Te enseña lo que tú quieres oír. Dice la Biblia que en los postreros días se amontonarán profetas que van a enseñar conforme a su ¿qué? A su concupiscencia. Claro, le dan placer al hombre y el hombre les hace así. Ese es mi predicador favorito. Me gusta lo que dice. Escucha prédicas que te pongan inconforme. Escucha prédicas que te revienten la vida y que te hagan sentir como lo que eres, un pecador. Que te lleven al arrepentimiento. Pero esas prédicas de autosuperación, de que todo lo puedes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Así es, pero no lo saque de contexto. Lee el contexto. ¿Qué es lo que quiere decir? Otra. No ponerse al error es aprobarlo. No defender la verdad es negarla. Si estás en un grupo de amigos jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Pastor Iván, levante la mano. Joven número 1 de la iglesia, se me queda a veces. Por favor, Pastor Iván. Defienda su juventud. Jóvenes, si estás en un grupo de amigos cristianos, ojo, todo esto lo estoy hablando en un contexto cristiano, y alguno pone musiquita que no adora al rey, musiquita mundana, no ponerse al error es aprobarlo. No defender la verdad es negarla. ¿Dónde están los valientes que se van a poner al error? ¿Sabes que esto se da mucho entre la juventud? El mal ejemplo. Viene ese joven que te da mal ejemplo y viene el otro que simplemente lo imita. Y luego el otro, como vio que el otro lo hizo, y va haciendo una cadena. Y después se vuelve un cáncer. Dice la Biblia que un poco de levadura leuda toda la masa. Jóvenes, si queremos una generación nueva, tenemos que guardarnos en él. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Las cosas que no edifican, haz así, dale tijera. En todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, en esto pensad. Si algo hace la música mundana, es que te lleva a pensar no en todo lo bueno, no en todo lo puro, no en todo lo honesto. Yo le doy duro al tema. ¿Sabes por qué? Porque en el tiempo, no en mi tiempo, en el tiempo ¿de qué será? ¿Quién cojo aquí? No voy a meter con nadie. En el tiempo de Magangue, así. Hace 20 años, mis queridos hermanos, no había música cristiana. El único que estaba era Estanislao Marino. No sé si sabe quién es Estanislao Marino. En la gran tribulación. No estaba Marco Witt, no había nadie. No había calidad musical. Y al pobre Marino le daban palo porque esa música era del mundo. Por eso, tu tiempo. Mis queridos hermanos, antes tampoco había excusa. Simple y llanamente,
porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar. Estas cosas terminan, ¿qué? Dominando. Entonces, antes no había excusa, pero hoy hay menos excusa, porque hoy sí que hay música cristiana de todo tipo, hasta champeta. Lo que usted quiera, ranchera, champeta, vallenato. Así que usted no tiene excusa. Y yo meditaba en un pasaje que dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios siempre da la solución. Dios siempre tiene un as bajo la manga. No, Señor, lo que pasa es que en el tiempo de mi papá todo era más calmadito ya, y no había tantas tentaciones. Ahora hay muchas tentaciones. Si estamos hablando de música mundana, ahora hay más música cristiana, déjate de cuenta. No vas a tener excusa, el Señor por algún lado te coge. Jóvenes, guardemos lo que Dios nos ha dado. La adoración no es un asunto de 3 canciones aquí los domingos en la mañana. La adoración es allá afuera. Y con tu adoración tú vas a modelar a esos que te están viendo. Queremos una generación diferente, pero no queremos pagar el precio para ver esa generación diferente. Seguimos alimentando lo que supuestamente dejamos en el mundo. Hay un video, te lo recomiendo, se llama Mi Cerebro Musical. Todo es una fantasía, hermano. Con la música todo es una fantasía que pasa en tu cerebro. Las canciones que a ti te gustan porque tu cerebro está acostumbrado y las conoce. Pero yo te pongo una canción de John Coltrane de los años 60, súper compleja de jazz, tú haces así enseguida. Lo que es complejo para el cerebro lo rechaza. ¿Sí o no, Pastor John? Usted que conoce bastante de la cabeza. Lo que es complejo para el cerebro, tu cerebro lo rechaza. Lo nuevo, tu cerebro lo rechaza. Por eso no escuchamos jazz y no escuchamos música clásica, por la complejidad que ella tiene. Y por eso el boom del reggaetón, porque es tan sencillo, tan elemental, pero que lleva un mensaje satánico. Alguien se tiene que levantar a decir la verdad. Amén. Entonces, las cosas viejas pasaron, todas son nuevas. Marco Brunet dice, a Dios no le interesa que ese reino de las tinieblas siga creciendo, a mí tampoco. Si escuchas música secular, simplemente estás aportando a que ese reino siga creciendo. Y te estás haciendo daño a ti mismo. Amén. Si a Dios no le interesa eso, entonces a mí tampoco. Y si yo muero a eso, pero sigo alimentándolo, realmente no morí a eso. A ti te gusta lo que sigues alimentando. Yo tengo una frase que es, lo que no se alimenta, se muere. Repita conmigo, lo que no se alimenta. Pecado con el que tú estés luchando, si lo sigues alimentando, mi hermano, si sigues viendo pornografía, ¿tú sabes dónde vas a terminar? No lo alimentes para que veas tú. Se muere, se seca. Aliméntate con la palabra. No este iPad, con la palabra. Cierra tus ojos, vamos a orar. Si Dios hoy te ha hablado, es momento de que le digas, Señor, necesito volver a tu palabra. Hoy estamos celebrando 500 años de algo muy chévere que pasó, pero yo no quiero vivir en la oscuridad. Yo no quiero vivir en el analfabetismo bíblico. Yo no quiero vivir errando en mis costumbres. Yo no quiero vivir sin tu luz. Quiero conocerte más, Señor. Y no hay otra forma de conocerte si no es por medio de tu palabra. Padre, en esta hora llegamos delante de ti conscientes de que te necesitamos, de que nuestra vida te necesita, Señor. Perdónanos por no recurrir a ese tesoro maravilloso que es tu palabra. Ayúdanos a volver a ella, Señor. Dile, Espíritu Santo, pon incomodidad en mí para buscarte, para estudiar tu palabra, no simplemente para leer un versículo y que se calme mi conciencia. No dejes que mi conciencia se calme con leer un versículo al día. Llévame a estudiar las profundidades de tu palabra, Señor.
En el nombre de Jesús. Amén.